Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Álvaro Cárdenas Orozco, estudiante del doctorado para Ciencias de la Educación de la Universidad Cautemón, en la asignatura de Legislación Educativa. El día de hoy me encuentro con mi compañero, dirigente sindical y profesor de alta trayectoria a nivel del municipio de Cartago, en el Valle del Cauca, Colombia, con el ánimo de que nos hable acerca de la Constitución Hilton Marínez. y la legislación educativa actualmente vigente y cómo la interpreta. Entonces, para comenzar el día de hoy, compañeros de Hilton, me gustaría mucho que nos permitiera saber quién es usted y nos contara un poco sobre su experiencia. Muchas gracias, Álvaro, y complacido de aceptar este conversatorio contigo, y de pronto en algo te puede ayudar a tu trabajo que estás haciendo de doctorado, para que en algo beneficie a la educación con una visión panorámica de lo que es este sector. Yo soy un docente que trabajo hace 42 años en la educación pública, trabajé un año en la educación privada y tengo estudios de bachiller técnico industrial, normalista, superior, licenciado y con una especialidad en administración y gestión de la institución educativa con la Universidad Cooperativa de Colombia. En estos 42 años de vida como docente, pues obviamente me he documentado de mucha literatura que tiene que ver con la situación de la educación en Colombia, y sobre todo mi trabajo práctico como docente, pues obviamente me ha llevado a datearme, a recibir mucha información sobre el tema de la educación, y creo pues que, modestia aparte, tengo algún fundamento en los parámetros, en lo que de pronto sea necesario para que contribuya a esta entrevista, a este conversatorio. La razón por la que te invitamos el día de hoy es porque casualmente eres un líder en educación precisamente al nivel de legislación o control político dentro del sindicato, ¿verdad? ¿Qué cargo ocupas tú dentro del escenario sindical local? Bueno, hace 7, 8 años me retiré como dirigente sindical activo en el municipio de Cartago, pero continúo vinculado a la organización, no en cargos de dirección, pero sí como en la base sigo trabajando, tratando de aportarle alguna experiencia adquirida en beneficio de la organización sindical para que siga estructurada, para que madure y para que sus actividades pues sean llevadas por el mejor camino, que beneficie al maestro y a la educación pública en general. ¿Cuál es el objetivo de un representante sindical? El objetivo de un dirigente, un activista sindical, su objetivo es obviamente trabajar porque las personas que están alrededor de las juntas directivas de la organización se capacite, se cualifique, comparta, y en la medida que se cualifique y practique esos elementos nuevos que se adquieren en la formación, pues se redunden en un trabajo de calidad con la base de los educadores asociados a la organización. Bueno, podríamos leer la primera pregunta que tienes allí, por favor. Dice, primera pregunta, ¿conoce algún tratado internacional vigente referido a educación? En relación a los tratados internacionales vigentes que tienen que ver con la educación en nuestro país, la verdad no conozco el tratado en sí, pero infiero que los puntos que se acuerdan en estos tratados de nuestro país con la OCDE tienen mucho que ver con lo que queda registrado en el plan de desarrollo que cada 4 años nuestros gobernantes, nuestros legisladores aprueban para determinados ítems o determinados temas que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo.
el plan de desarrollo del cuatrienio de los 4 años anteriores, alcancé a leer muchísima información de lo que tiene que ver con la parte de la educación y eso no deja nada bueno para las expectativas de los que trajinamos en la educación de Colombia, especialmente en la educación pública. No nos deja ningún buen sabor, porque se percibe en todos los elementos del plan de desarrollo que se pretende seguir percapitando la educación, restringiendo recursos en el presupuesto para que la educación realmente reciba lo que ella necesita, que en gran parte es el recurso económico. A partir del recurso económico que un país establece para educar a su país, a su pueblo, obviamente tiene que verse reflejado en una educación de más calidad y como tal en una mejor calidad de vida para nuestros estudiantes, hoy estudiantes, mañana profesionales, lo que tiene que ver con un mejor salario y que tiene que ver con una mayor oportunidad de empleo de nuestros profesionales, lo cual si en el plan de desarrollo se ve precarizado, se ve disminuido, en la práctica se ve disminuido, aunque en el monto se diga que es que jamás en el presupuesto de Colombia se le había incrementado tanto al sector de la educación, pero al mismo tiempo lo articula a una cantidad de gastos que salen de ese presupuesto de la educación, a una cantidad de gastos que no van directamente a la educación, van para unos programas que tienen que ver con las universidades privadas, donde los estudiantes pilos paga, en la mayoría de ellos van a universidades privadas y que obviamente esas universidades puede intuirse que sean aquellas con quienes nuestros gobernantes y legisladores tengan algún contacto, algún vínculo, alguna relación. Por lo tanto, ese recurso que es importante aparece tipificado en el presupuesto de la educación, pero que realmente no llega a las escuelas, no llega a los colegios, ni llega a las universidades para que amplíen la cobertura de los estudiantes que van a ingresar allá de bajos ingresos. Tampoco llega para que se beneficie en forma directa la institución con un mejoramiento sustancial de sus plantas físicas, hoy deterioradas en un alto porcentaje de las instituciones públicas en Colombia, del nivel primario y secundario. Y de las universidades, obviamente, algunas han ampliado su cobertura, pero muchas de ellas amplían cobertura, pero para que los padres de familias paguen por sus hijos en una educación pública como si fuera privada, porque amplían cobertura, pero con unos programas especiales, de tal manera que el presupuesto de la universidad no lo destinan para pagar a estos docentes, sino que lo subsidian para que el padre de familia pague una suma importante. No es justo que una universidad pública en Colombia, aquí tenemos cerca a nosotros la Universidad Tecnológica de Pereira. En la Universidad Tecnológica de Pereira hay estudiantes de unas jornadas adicionales o especiales que estudian en la noche, y mientras un estudiante en la jornada diurna paga 500.000 pesos por un semestre, en la universidad con el programa especial, la misma universidad por ser en la noche, programa especial, paga 2.200.000 pesos por semestre. Entonces esa es una situación que uno dice, ¿en qué está beneficiando realmente al pueblo, a la gente, a las clases menos favorecidas, esos recursos que está dando el presupuesto en el plan de desarrollo para mejorar la educación? No se percibe, no llega realmente a la gente que sí lo necesita. De tal manera que esas son algunas variables. El programa de la nutrición escolar, en el plan de desarrollo aparece un recurso supremamente bajo, y que en la reglamentación de esos articulados del plan de desarrollo en la parte de la educación, vemos en letra menuda cómo amarra eso, que a los niños les den una alimentación
y no abarca al 40% de la población escolar en Colombia de primaria y secundaria y media técnica. No abarca al 40%. ¿Por qué? Porque el recurso es insuficiente y aparte de eso lo condicionan a una jornada única que ni siquiera han definido bien con claridad el gobierno de Colombia. No ha definido qué es jornada única. Y hoy, para que los colegios trabajen en jornada única, lo que implica a más de un rector, poner a los maestros a trabajar en la mañana después de su jornada laboral. Aparte de eso, le ponen unas horas adicionales para completar su asignación académica en horas de la tarde para denominar la jornada única, y solamente en estos casos les garantizan la manutención o el restaurante escolar a estos estudiantes. De tal manera que con esos resultados, con esas prácticas de esos presupuestos, vemos que el tratado internacional que tenga Colombia con la OCDE se refleja que el tratado en sí no es beneficioso, y si lo es, como te digo, desconozco el documento que tenga que ver con los vínculos en la parte de educación con nuestro país, pero viendo el presupuesto del plan de desarrollo para 4 años, con esa precariedad que viene, pues sacamos como inferencia lógica que en ningún momento esos tratados benefician cualitativamente al sector de la educación por la precarización, por la percapitación, como te digo, de tal manera que esos presupuestos, por muy abundantes que aparezcan, siguen siendo exiguos. Las instituciones educativas, muchas están cayéndose, sus plantas físicas no reciben unos mantenimientos desde hace 30, 40 años, los techos, con las conducciones de acueducto, las conducciones eléctricas, todo eso requiere un recurso significativo, lo cual no le llega a las instituciones más que unos presupuestos precarios para un año. Te pongo un caso: la institución educativa técnico-industrial en Cartago, que es la única institución con esa modalidad técnica, no le llegan 150 millones al año. ¿Y sabe cuánto necesita esa institución para medianamente funcionar en un año? Más de 400 millones. Te pongo otro caso: la institución educativa Zaragoza, de carácter agropecuario. Esa institución por año le están dando hoy 110, 120 millones para un año. Esa institución necesita por lo menos 500 millones de pesos para funcionar en un año, sin tener mucho que ver con asignar recursos para mejorar la infraestructura, para reparación de maquinaria, de equipos, de herramientas. Los colegios más costosos son los colegios de modalidad técnica, como el industrial y como el colegio de Zaragoza. O sea, les está llegando menos de la tercera parte de lo que debería llegarle para funcionar. Y esa es solamente una muestra. Y te digo que todas las instituciones educativas en Cartago, en el Valle y en Colombia, más o menos corren la misma suerte, tienen como el mismo destino. Entonces digo, si un tratado internacional en la parte de la educación existe, no se refleja que realmente tenga algún proyecto para mejorar a nuestro país en la parte de la educación. Y lo que sí vemos en la práctica es todo lo contrario: cada día más, cada año más, restricción del recurso para la educación, restricción del recurso para la educación y restricción del servicio para la educación. De tal manera que uno puede intuir de qué nos sirve un tratado internacional con un organismo como la OCDE, que es de países ricos. No sabemos qué hace Colombia, un país relativamente pobre frente a las potencias industrializadas, hace metido en un organismo de estos. Entonces uno dice, bienvenida a la vinculación de Colombia a la OCDE, pero que sus tratados se vieran reflejados en la mejoría de los presupuestos para los 4 años de un gobernante de turno, y que se sienta que la educación le dejaron de percapitar. ¿Por qué percapitar? Claro, en la percapitación es que está la esencia del problema, porque la educación toda se hace entonces con base en una población escolar que cada día es menor, que cada día es menos atendida, que tiene que metérsele más la mano a la generación de empleo para que los padres de familia conserven sus hogares. Al conservarse la familia, se conserva una educación de pronto con unos mínimos valores que deben llegar nuestros estudiantes a ella.
Pero como el papá anda por allá por un lado rebuscándose en Europa, el otro en Estados Unidos, el otro en Chile, el otro en Panamá, se queda ese niño en el mejor de los casos con una abuelita. Abuelita que ese niño de hoy, por la influencia de los medios masivos de información y las redes sociales, ponen de vuelta y media a la señora, a la pobre abuela o al abuelito en la casa, y el papá o la mamá de donde estén, si acaso les mandan algo para el lujo de ellos, para comprar computadores, para comprar celulares, para comprar tenis de 500.000 y petular y chicanear a los compañeritos. Pero ¿qué tiene ese niño de valor en sus manos para ayudar a sostener la familia, que es la célula de la sociedad? Esa familia descompuesta nos llegan a las instituciones educativas con una cantidad de mañas y de vicios y de malformaciones que la escuela, en vez de dedicarse a lo que es su razón de ser, termina cuantificada, termina tratando de ayudar a formar a ese niño en unos valores mínimos, porque yo antes que estudiante debo tener persona, y si no la tengo me toca empezar a trabajar un poquito para ver si ese estudiante primero es persona para después ser estudiante. Bueno, leemos la segunda pregunta, por favor. ¿Considera que es importante conocer los tratados internacionales referidos a educación? Yo considero que sí es importante que un docente, un ciudadano colombiano, un médico, un abogado, que conozcamos todos los actores de nuestra sociedad, deberíamos conocer esos tratados. La verdad que esos tratados pueden estar hoy en día con los avances de la tecnología. Es posible que esos tratados estén en alguna parte colgados para que las personas accedan. La verdad pues que si uno no está muy interesado en el tema, en razón a que la realidad y la práctica que vivimos a diario nos dice mucho de los tratados existentes. Es posible que los tratados existan y que tenemos la necesidad de conocerlos. A partir de ahora voy a incursionar, voy a meterme un poco, a indagar y a buscar esos tratados porque considero que es importante que los conozcamos. Y los tratados sean bondadosos y generosos y que nuestros gobernantes no los aplican, no los acatan y no los tipifican en nuestras normas como en el plan de desarrollo, sino que estén como violando esos tratados, poniendo en los planes de desarrollo otros criterios que posiblemente los tratados no los contengan. Y a partir de ahora te agradezco porque de verdad voy a interesarme en conocer los detalles para de pronto la realidad que percibimos nos dé la razón en nuestras apreciaciones o de pronto digan están equivocados tú con tus apreciaciones sin fundamento. Muy bien, bien pueda, miramos. Tercera pregunta, ¿qué artículos o apartados de la Constitución Política Nacional reglamentan y apoyan la educación? Bueno, la Constitución de Colombia, en el artículo 10º, que hace parte de los principios fundamentales, establece que la educación en Colombia se considera bilingüe, respetando las lenguas de nuestras culturas ancestrales, precolombinas o afrodescendientes, y que la lengua castellana es el nombre que se le da a la asignatura, en mi caso particular, pues de lengua castellana. Yo oriento esa asignatura y allá aparece como tal. Lengua castellana es la asignatura que orienta a nuestros estudiantes a adquirir un conocimiento, formación, buen uso y manejo de la lengua castellana, la lengua materna. Y en los pueblos ancestrales, indígenas, afrodescendientes, ellos tienen sus propias lenguas naturales, para ellos es sus lenguas primarias, más la otra lengua que es el castellano o el inglés o la otra lengua que trate de implementarse. Sobre lo cual pues también tengo un punto de vista que para yo aprender cualquier otra lengua mínimo tengo que manejar mi lengua materna. Para el caso nuestro, la lengua castellana debe ser aceptablemente o medianamente bien usada por todos los colombianos.
tanto en la parte de la expresión oral como en la parte de la expresión escrita, en la producción textual, etc. Y vemos hoy la precariedad que tenemos los colombianos para el buen manejo del lenguaje hablado y escrito. Otro artículo importante que tiene la Constitución Nacional sobre la parte de la educación es el artículo 67, donde se establece pues todos los parámetros de lo que implica la educación, que es un derecho fundamental para todos los colombianos acceder a ella, y que como tal es un derecho, también pues asumen deberes tanto por parte de la familia, del padre de familia, de los niños, de los estudiantes, de los docentes, de los gobernantes, de las autoridades educativas y de los gobernantes en general, que nos obligan a todos a ser parte, no a involucrarnos, sino a comprometernos con los procesos de la educación en nuestro país. Y obviamente de allí, de ese artículo 67, pues se desprenden todas las otras normas que han salido sobre la educación. De ahí se desprende el estatuto 2277, el estatuto docente. Luego nace la ley 715 por allá en el año 2001, que fue una ley impuesta por parte del gobierno del presidente Andrés Pastrana, con el ministro de Hacienda, el señor Juan Manuel Santos. Por allá desde el año 2001 empezaron a incursionar con esa reforma a la Constitución, donde surge la ley 715, una ley que es eminentemente financista, economicista. Esa fue la ley que percapitó la educación en Colombia, pero posiblemente ellos sí ellos sí sabían para qué percapitaban la ley. Ahí crearon el SGP, que es el Sistema General de Participaciones, lo cual empezó obviamente a generar todos los traumatismos en la educación, en la parte sobre todo del gasto. Total que la ley 715 es eminentemente financiera, fiscalista, y obliga prácticamente a que el Estado, un peso que va a invertir en la educación en determinada institución, departamento, municipio, etcétera, esté siempre tipificado en la cuantificación. Ahórreme, utilíceme de la mejor manera este peso que se le asigna, porque es que tenemos que ahorrar con la educación, y ese era el propósito, reducir el gasto comparación a lo que establece la Constitución, que decía por allá en el artículo 346, 355, me disculpas que no tengo ahorita esos números, pero son eminentemente lo que obliga al Estado, con esos artículos 346, 356 y 357, más o menos. En esos artículos dice la Constitución colombiana del 91 cómo debe gastarse la plata que recauda el Estado colombiano a través de los días de los impuestos y de sus exportaciones y del Producto Interno Bruto. Se concluye, el constituyente del 91 pensó sabiamente que uno de los grandes problemas de nuestro país era la mala distribución de los recursos, de la riqueza que el país produce. Entonces dijo que la plata para resolver las necesidades básicas en Colombia, en la educación, en la salud, en el agua potable, en la vivienda y en el ambiente, lo cual beneficia a los pobres, debe manejarse a través de una bolsa común, esos 5 sectores. Y que cada año esa Constitución del 91 dijo, con base en el año anterior de la Constitución del 91, a partir de allí ese monto iba a empezar a crecer más o menos a un porcentaje del 5 con base en el Producto Interno Bruto, lo cual implicaba que en el año 91 que se aprobó la Constitución, al 2001, 10 años que la plata para la educación, la salud, el agua potable, la vivienda y el ambiente de los colombianos pobres iba a mejorar el ingreso, porque la Constitución obligaba a que cada año fuera creciente. Esa fue la gracia y la gloria de Santos y Pastrana, dándole la reforma a la Constitución del 91 en esos artículos que te he mencionado, el 346, 352, 355, más o menos, ¿no? Esos 3.
es el alma de la 715, que se ingenió Santos y Pastrana como ministro de Hacienda, Santos ministro de Hacienda y Pastrana presidente. Frenar el incremento anual de esos recursos para ponerlos en forma horizontal, que se incrementaran lo mínimo, más no como la Constitución del 91 orientada. Ahí estuvo el gran golpe certero que le dieron a la educación en Colombia el señor Andrés Pastrana y el señor Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda. Los maestros en Colombia del sector público y privado pataleamos, hicimos un paro de cerca de 1 mes y medio y a la final lograron imponer la ley 715. Como tal se imponía el presupuesto de esos siguientes 4 años y como tal tenía que nacer el hijo de la 715, que era el nuevo estatuto 1278, un esperpento de estatuto que solamente buscaba menguar las condiciones, las garantías salariales y laborales y prestacionales de los maestros que se vincularan a partir del año 2002, ya con el estatuto único 1278 vigente. Esos maestros, claro, muchos de ellos, como desconocen la historia de ese estatuto y de la 715, piensan que de pronto FECODE entregó, vendió algún derecho, alguna cosa. No, FECODE no vendió nada, fue una ley impuesta, la 715, así como reformaron la Constitución impuesta, reformaron la Constitución para sacar la ley 715 del 2001 y de igual manera el estatuto 278 lo impuso el gobierno con el ministro Francisco José Lloreda a la cabeza, vallecaucano por desgracia, y fue el que sepultó las condiciones para mejorar su trabajo laboralmente, salarialmente y prestacionalmente a los maestros. Estos nuevos maestros de este estatuto obviamente adquieren unas buenas condiciones por un lado, pero por otro lado obviamente tienen menos garantías laborales y prestacionales que los maestros 2087. De tal manera que esos artículos de nuestra Constitución son importantes conocerlos, pero sobre todo el antecedente. Lo más importante es la reforma que se le hizo en el 2001 a la Constitución del año 91. Excelente. Seguimos, por favor. Pregunta cuarta dice, a nivel institucional, ¿cuáles son los mecanismos legislativos presentes que reglamentan las actuaciones de los actores educativos? Los mecanismos legislativos presentes que reglamentan las actuaciones de los actores del sector educativo. Bueno, hay una cantidad de normas que han salido a partir de las nuevas tendencias sobre la educación en Colombia, y yo digo que a nivel institucional está generando gran impacto, no positivo, gran impacto el hecho de que hoy pretendan llevar a la institución educativa a unos niños que tienen unas necesidades educativas especiales. Eso, ¿cuál es su impacto? Obviamente, como se percapitó la educación, si una institución tiene 500 niños, al siguiente año, debido a la deserción y a la movilidad social del padre de familia, que hoy está en un pueblo, pasado mañana está en otro, a los 6 meses está en otro pueblo, donde le resultó trabajo al señor, para allá se va con sus hijos, lo saca de donde está y se mete al otro. El desplazamiento hoy, por efectos del conflicto interno del país, los desplazamientos masivos de las personas, de sus terruños, de sus pueblos, de sus campos, es una verdad de apuño, reconocida por todos los organismos nacionales e internacionales. Eso va a afectar obviamente la institución educativa. ¿Por qué? Porque esa población flotante hoy está en un municipio, a los 2 meses está en otro municipio. Ya el gobierno se inventó el sistema del SIMAD, que es el sistema institucional de matrícula, lo cual supuestamente a partir de la 715, que prácticamente descentralizó los recursos y la administración del sector de la educación en los alcaldes y gobernadores y municipios certificados, pues obviamente les trajo problemas a las entidades territoriales y como tal a las instituciones educativas, porque el recurso, como ya se percapitó en la 715,
obviamente ahora viene un problema ¿cuántos niños tiene? Y sobre los niños que tenga le asignamos el recurso, lo cual no le va a alcanzar a las instituciones para nada, porque ya te decía en el punto anterior, instituciones que necesitan un presupuesto al año para medianamente funcionar en sus programas técnicos, pues reciben la tercera parte. ¿Qué puede aportarle la educación en esas condiciones de precariedad? Pues muy poquito. Pero ahora se nos viene el otro problema, y es que como al niño hay que irlo a buscar hoy a su casa para escolarizarlo, no es lo mismo que un estudiante va con ganas de estudiar en una institución educativa, colegio, universidad o escuela. Cuando él vaya voluntariamente hay una situación distinta en su desempeño que cuando hay que traerlo obligadamente y que la mamá lo trae, se desentiende del niño, pero que hay una norma que para recibir un subsidio del gobierno, una miseria como de 80,000 pesos mensuales, para que el niño se matricule, entonces lo matriculan para recibir esa platica. Familias en Acción. Una vez recibida la platica de Familias en Acción, otra vez se desentiende el niño, no va a la escuela, la mamá tampoco se preocupa porque vaya, pero cuando ya van a pagar, entonces ahora sí, el niño no estaba yendo, ahora sí, va y lo mete, después de un mes que estuvo el niño por fuera, va y lo lleva otra vez al colegio. ¿Y qué hace la institución educativa con una persona en esas condiciones? Que no quiere estar, está por obligación. Vaya a ese niño, exíjale que cumpla con sus deberes. Si le exige mucho, se retira, no vuelve. Y si sigue, lo más seguro es que va a tener un fracaso escolar y va a reprobar el curso. Pero ese es un problema grave. Pero para mí, el otro problema grave que se está presentando en Colombia y que es creciente es la cantidad de niños con situaciones especiales, cognitivas, visuales, auditivas y bueno, y físicas también, pero las físicas no son tanto, porque si el muchacho tiene una limitación física o una discapacidad física, pero tiene sus 5 sentidos, es posible que ese niño tenga mayor probabilidad de prosperar que el que tiene sus extremidades normales, que no tiene deficiencia en nada, discapacidad en nada, sino que su discapacidad es intelectual. Entonces un niño que tiene problemas para ver, entonces el niño tiene problemas para ver cómo hace para leer y cómo hace para escribir. Si el niño tiene una discapacidad intelectual, ¿cómo hacemos para que ese niño le podamos enseñar lo mínimo, lo básico que necesita para optar a una promoción de un grado a otro? Entonces ese problema se nos viene galopando y cada día va a ser mayor. Hoy en Cartago, de los 18,000, de los 19,000 estudiantes más o menos, tenemos cerca de 2,000 estudiantes con esa situación. Y si usted le hace una proyección a eso en el tiempo, y si usted tiene en cuenta otros factores que por efectos del cambio climático, que el agua tiende a desaparecer a futuro. Hay un documento que se llama Carta del 2070, no sé si lo has mirado, está por ahí, está en internet. En ese documento se establece la cantidad de malformaciones genéticas que se van a presentar en los seres humanos, lo que implica que si hoy tenemos, de cada 10 niños tenemos uno, bueno, de cada 100 niños tenemos 5, esté seguro que la tendencia es a que dentro de 5 años ya no tendremos de 100 niños 5, sino que tendremos de 100 niños 10 o 15 con problemas de este tipo cognoscitivo. Y eso va a incrementar, ¿por qué? No se va a incrementar los recursos, lo que se va a incrementar es trabajo para la institución educativa, para los docentes, para los directivos, porque a estos niños hay que prestarle una atención especializada como tal, y entonces la institución, la única alternativa que tiene, maestro, me le hace un programa especial a este joven, a este nomás son 2 o 1 entre 30 o 40 niños, pero ese es un trabajo adicional para el maestro. En esta semana de desarrollo institucional, a todos nos llevaron a los docentes. Qué pena, es un trabajo adicional, pero además de eso el docente no está capacitado necesariamente, y además de eso la historia clínica aparece como documento protegido por la habeas data, y en consecuencia no conocemos tampoco las patologías inclusivas del estudiante, ¿cierto? Sí, señor. O sea que es como que un niño de 4 años
invidente estuviera con un arma cargada tratando de obtener un objetivo puntual. Ajá. En este caso nosotros no tenemos forma, ¿cierto? No tenemos la formación para estos casos especiales. Y segundo, el tiempo adicional que nos va a requerir para atender a estos casos especiales. Y entonces en la norma que se establece, nada. Se inventaron otro concepto que es la inclusión. La inclusión, y ahorita por todas partes se habla de inclusión. Y está llevando a docentes a tener problemas de índole disciplinario, porque estos niños obviamente tienen una cantidad de fallas, de vicios, de mañas, son groseros, son mentirosos, y entonces al maestro lo ponen ahora contra la espada y la pared. Y el otro agravante, tenemos muchos directivos docentes. Ellos se llaman directivos docentes, pero realmente ellos son docentes directivos, porque se benefician de lo que el gobierno con FECODE pacten o acuerden con las movilizaciones. Pero ellos en los cargos de coordinadores y de rectores, ellos no se consideran docentes directivos, sino directivos docentes. Y lo más cruel, lo más atípico es que está llegando a administrar las instituciones educativas profesionales que no tienen formación en la parte de la educación ni de la pedagogía, y aparte de eso nunca agarraron un tablero, una clase en su vida. Como no lo han hecho, entonces ellos creen que eso es nomás mandarle al maestro por correo electrónico o por WhatsApp informaciones para que el maestro llegue al otro día y haga, y miran al maestro es como que le está violando el derecho de los niños sin ponerse en el plano de los maestros. No admiten discusiones, son a toda hora actuando en forma autoritaria, y el maestro que piensa distinto a estos obviamente empieza a tener dificultades administrativas y requerimientos, y mándele memorando por una cosa y por la otra. Esa normatividad obviamente, que en este momento es muy gaseosa, va a generar un impacto peor de lo que hoy estamos viviendo. Peor, en sentido negativo. ¿Tú consideras que esa iniciativa de la ley de inclusión escolar, más allá de la resocialización y la reinducción que se percibe por medio de la adaptación de los jóvenes al compartir con niños de otras naturalezas, crees que es más una medida económica para precisamente percapitar la educación? Claro, es consecuencia de la percapitación, porque yo recuerdo en Cartago, hace por ahí unos 25 a 30 años, la institución que hoy se llama Ramón Martínez Benítez tenía una sala, unos salones especializados para los niños que presentaran alguna de estas, digamos, necesidades educativas especiales. Tenía esa sala. Y allá se direccionaba a los niños de todo Cartago. No, ahorita lo sacaron de ese sitio especial que tenía unos maestros especiales y lo están metiendo en la institución educativa formal. La institución educativa formal es para atender a los niños regulares, a los niños que tengan en buenas condiciones sus 5 sentidos. Y si tiene bien sus 5 sentidos, todo lo demás es posible alcanzarlo. Pero si los niños presentan deficiencia en estos órganos, esta institución formal no es para atenderlos a ellos. Debe ser atendido esta población en los centros especializados, tanto con los docentes como con los materiales especializados y las aulas para esta población. Todo eso, obviamente, es producto de que esas aulas pueden tener un poquito más de costo porque necesitan profesionales de distintos perfiles. Van a tener una formación interdisciplinaria, entonces tendrán sus maestros de las asignaturas que se requieren allá, tendrán sus maestros especializados en la parte psicológica, en la parte social, en la parte fonoaudiológica, en la parte visual, profesionales de la medicina, para que ayuden a estos procesos. Posiblemente les salga un poco más costoso, entonces lo sacan de allá para meterlo en la educación formal. Y allí no están viendo que un niño con esta situación especial no deja de retrasar el trabajo del docente, porque por atender a uno tiene que descuidar al resto del grupo, que es la mayoría, son un grupo de 35 niños, 2 niños que tengan este problema, le requiere al maestro un trabajo adicional, pero por mucho que sea adicional, claro que no está concentrado 100% en los niños normales,
porque tiene que estar pendiente de los dos que tienen las necesidades especiales. Luego, ¿eso en qué va a redundar? Pues obviamente en que el maestro está como la gallina que tiene que criar los pollitos, pero también le ponen unos patos. Entonces tiene que criar patos y pollos, pero los patos tienen unas características diferentes a los pollos a pesar de ser aves. De manera que eso es una situación compleja la que se avecina. O sea, avecina no, ya estamos en ella y ya estamos viendo las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Maestro, usted es el responsable. Maestro, la calidad de educación es baja. Maestro, usted le están reprobando a los niños. Pero ¿en qué tiempo yo atiendo a los niños normales que tienen deficiencia por estar atendiendo a los niños que tienen estas otras necesidades? Eso amarrado a las políticas de cobertura nacional, etcétera, etcétera. También las políticas de cobertura, amplia cobertura. ¿Y a dónde encontramos más niños? Si es que los niños llegan pero se van a los 2 meses porque el papá le salió a trabajar. Eso es un problema social. Social debido a lo que te decía ahora. Los problemas del desplazamiento se impactan negativamente esto. Llegó a la institución un niño, ¿de dónde viene? Vengo de Corozal, Sucre. Y sí, bueno, estamos en el tercer periodo, traiga su nota. No, yo vengo desplazado, ¿qué tiempo iba a tener para sacar notas? Ni certificado, no, yo vengo desplazado, recíbame. Entonces al maestro le toca hacer un trabajo, conocer a un muchacho, diagnosticarlo. Y bueno, con usted ya terminando un periodo que nos falta, nos toca hacerles estas actividades. ¿Qué va a mejorar en la educación? No, al contrario, se van a pauperizar más. Bueno. Pregunta quinta dice, ¿qué legislación considera usted debe ser conocida por todos los colegas y por qué? Bueno, ahorita, esta semana pasada escuchaba a unos congresistas y a una de las ministras, no sé de cuál ramo, que iban a imponer la cátedra, la asignatura de Historia de Colombia. Bueno, ¿y cómo es que la van a imponer luego? Esa cátedra, esa asignatura no está incluida dentro del área de Ciencias Sociales, donde está Geografía, Historia, Democracia, Constitución, Ciencia Económica y Política. Ahí no está todo eso. Claro, ahí venimos a tocar otro tema. Tenemos 16 asignaturas en el pensum educativo en las instituciones educativas de acuerdo a la ley. Dice que son 10 áreas fundamentales. 9, incluida el emprendimiento. Pero de ahí se ponen en las instituciones a sacar de una asignatura a otra y la otra. Y hay instituciones donde se dan 16, 15 asignaturas en una semana con un tiempo extremadamente corto para poder poner todos esos contenidos. Entonces eso termina en que se difumina, se pierde el conocimiento, porque no es lo mismo traer 16 asignaturas o 15 en una semana para los estudiantes con unas intensidades mínimas, lo cual ¿en qué termina? No, pues en cuantificar. ¿Qué va a profundizarse en una asignatura si es que no hay tiempo? Porque son tantas, el niño, el conocimiento se le diluye. Y entonces quedamos, no, si el muchacho ganó el año, pasó, bueno, ¿y qué tanto sabe? Venga, cuénteme acá, amiguito, de esta asignatura. No sabe qué vio el año pasado, no tiene en la cabeza absolutamente nada. Entonces, como no tiene nada claro, que la calidad de la educación va a bajar. ¿Qué necesitamos conocer los maestros en Colombia hoy? Lo mínimo, conocer en detalle los antecedentes de las leyes que nos están poniendo ahorita. Unas leyes que por todos los lados están enfocadas a defender derechos del niño, a garantizarle derecho al niño. Pero ninguna de ellas, ni los fallos de la Corte, Consejo de Estado, ni de nadie, establece que el niño, como tiene derechos, también tiene deberes. ¿Qué estamos formando? Niños y jóvenes irresponsables, porque como solamente se le habla de los derechos, pero nadie les dice, ya, usted tiene un derecho, pero tiene un deber. Como nadie les toca ese tema, entonces ellos creen que están por encima del bien y del mal, por eso madrean al maestro, por eso son groseros, en la casa no respetan a los papás, a los hermanos, al maestro menos, le levantan mentiras, calumnias, lo madrean, hasta los agreden físicamente. Entonces estamos en una situación bien compleja, que yo diría, las organizaciones que aglutinan a los maestros en Colombia tienen que ser serias. Tienen que ser serias y detectar para dónde es que nos llevan, para dónde vienen las políticas del Estado en materia de la educación. Porque va el maestro a quedar prácticamente acorralado
cuya única alternativa para defender su vida y para que no le inicien tantos procesos disciplinarios porque incumple con sus deberes, porque no se deja mangonear de los niños, entonces terminará renunciando el cargo o terminará en una cárcel o terminará prácticamente pasando a todo niño para no tener que complicarse, haciendo trabajos de planes de apoyo de recuperación, haciendo PR, ni prácticamente desarrollando contenido, no, pase a todo el mundo y pare de contar. Entonces creo que lo más importante que todo maestro en Colombia debe conocer del sector público y privado es la normatividad existente y devolviéndose hacia lo que pasaba antes de la Constitución del 91 y lo que va a pasar y está pasando de la Constitución del 91 para acá, con sus hijas, la Ley 715, el Estatuto 78, la Ley de Infancia, el 1095, hay que estudiar el Código Sustantivo, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, porque ahorita tenemos que también documentarnos para no terminar enredados, porque de buena fe el maestro, creyendo que todavía tiene la autoridad del pasado, si a un niño le llama la atención y lo trata fuertecito, lo regaña para que cumpla con sus deberes, lo acusan que le está violando los derechos al niño. Y la señora que estuvimos en la última charla nos decía que habían 1.867 docentes en cárceles colombianas, producto de haber actuado de pronto en forma espontánea, sin darse cuenta, trató a un niño mal sin querer hacerlo, y entonces se pegaron de allí los abogados y terminaron los maestros hoy encarcelados. De tal manera que es necesario que los maestros de Colombia ya nos dediquemos menos a tratar de construir conocimientos, a tratar de enseñar lo que medianamente sabemos, y también dedicarnos a estudiar la legislación para defendernos, sobre todo el Código Civil, Códigos de Procedimiento Civil, lo de la Ley de Infancia, lo de las sentencias de la Corte y normatividades como esta. Creo que es como casi que blindarnos nosotros conociendo eso para no equivocarnos de buena fe. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. ¿Quieres hacer alguna conclusión de la entrevista? ¿Alguna conclusión? Pues podría decirle que la sociedad, cualquier sociedad del mundo tiene que partir su Estado para formar a sus futuros ciudadanos, que es a través de la institución educativa. La institución educativa forma a estos ciudadanos del futuro, y una vez estos ciudadanos del futuro, en la medida que su educación haya sido de calidad, se les presentarán oportunidades de trabajo digno. Pero si a la inversa la educación es negativa, es deficiente, es cuantitativa, terminaremos haciendo unos gastos inmensos los estados, los países, y la sociedad no progresa, no avanza, seguirán siendo más pobres que lo que estaban antes de ingresar a la institución educativa, porque como no tiene formación, no tiene cualificación, entonces tiene que resignarse a vivir de un trabajo al destajo, a lo que le puedan pagar, porque es que no tiene cualificación. Entonces la pobreza, en vez de reducirse, se va a incrementar, y es lo que está pasando con los países de América Latina hoy. Cuba es un ejemplo de eso. Cuba tiene una cantidad de población profesional, 4 o 5 carreras tiene una persona en Cuba, anda manejando un taxi, su condición de vida, lo más seguro, pues no es digna, no es la mejor, obedece a las políticas de su estado, de su país. Como es un país relativamente pobre comparado con otros, quisieran mejorar las condiciones de vida de su gente, aprovechar todos esos talentos bien formados, porque la educación en Cuba es buena, todos esos talentos bien formados, aprovecharlos para potenciar conocimiento y potenciar más desarrollo. Pero a raíz del bloqueo comercial que sufren, su economía es precaria, obviamente pues no pueden mejorar sus condiciones de vida, aparte de todo el estudio que pueda tener su gente. Aquí estamos en el sentido contrario. La gente no tiene oportunidad para el estudio superior, y cuando lo logra, pues entonces, como no sale con tanta cualificación, le toca prácticamente desempeñarse en lo que encuentra, incluso estudiar lo que puede, y de igual forma terminó su carrera. ¿En qué voy a trabajar? En lo que encuentre. Entonces hay una desarticulación entre lo que son las políticas de Estado
y las políticas que requiere la sociedad para mejorar su condición de vida y obviamente transformar la sociedad. Muchas gracias.